Buenos días, vamos dando unos minutos para que se termine de conectar el resto de los espectadores y ya damos comienzo. Bueno, buenos días a todos los que ya se van conectando para un nuevo episodio en el ciclo de webinars de Petrini Valores. Nuevamente agradecerles por conectarse, ya en este mes de diciembre, en donde empezamos a evaluar todo lo realizado este año tan particular, y nos ponemos a pensar seguramente y a definir objetivos de cara al año 2021. En esta serie del ciclo de webinars nos acompaña Marcos Buscaglia, a quien seguramente muchos de ustedes ya conocen y su cara les es familiar. Están acostumbrados a escucharlo los días lunes junto a Carlos Pagni en el programa Odisea. Pero más allá de su participación televisiva, puede que algunos de ustedes no sepan que Marcos es titular de Alberdi Partners, que es una consultora que proporciona servicios de consultoría económica y política en países de Latinoamérica. Y además fue durante algunos años Head de Latin America Economics para BOFA, Bank of America Merrill Lynch, en un cargo que tenía permanente contacto con inversores de todas partes del mundo, discutiendo temas de política y de economía, por supuesto, desde una institución tan prestigiosa como lo era Bank of America Merrill Lynch. Marcos también escribe, es escritor y recientemente ha lanzado su libro Emergiendo, que a partir de ayer está en algunas librerías, donde propone varias reformas para que el país encuentre su rumbo eventualmente y comience a emerger del subdesarrollo. También es columnista en el diario La Nación, y también tiene su pasado por Córdoba. Algunos años de su infancia los vivió en la ciudad de Río Tercero. Después Marcos, si querés, nos comentaba un poquito de esa anécdota, pero conoce un poco la idiosincrasia cordobesa. En este webinar, Marcos, no hay gente solamente de Córdoba, hay gente de todo el país, hay clientes de diferente perfil, de perfiles de empresarios, directores de empresa, compañías de seguro y fondos comunes de inversión. Y la idea que teníamos, Marcos, y por el motivo por el cual te habíamos invitado, era proponerte que nos compartas tu visión 2021 acerca de los mercados globales y su impacto, las perspectivas que tengas eventualmente para los mercados, y cómo estas variables eventualmente pueden incidir o pueden repercutir en la situación actual de Argentina. Sabemos que sos un excelente analista y creemos que nos vas a poder entretener y profundizar con tus diferentes conceptos la próxima
50 minutos, hora completa. Así que les proponemos escucharlo atentamente, Marcos, cederte el control de la pantalla y luego de unos 50 minutos, una hora, empezar a hacer una ronda de preguntas con los diferentes aspectos que hayan quedado eventualmente generando dudas o sin tratar. Marco, un Buenísimo. placer. En nombre de todo el equipo de Petrini Valores, nos están acompañando Leticia Tolosa, vicepresidente de Petrini Valores, Agustín Capra, que es el responsable de empresas, Isaac Feinstein, que es responsable de la parte institucional, Constanza Carcur y Micaela Violet, de la mesa de operaciones. Y nuevamente, un placer que esté con nosotros para empezar a despedir el año, para empezar a hacer esta evaluación de lo que pasó en los mercados y lo que vendrá de cara al 2021. Así que te damos y te cedemos el control de la pantalla. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Iván, y a todo Petrini Valores por la invitación. Es un gusto estar, me gustaría estar presencial ahí en Córdoba, pero bueno, se hace lo que se puede este año. Así que bueno, lo que voy a hablar es un poco de lo que yo le llamo el plan patear. Yo creo que la estrategia económica del gobierno es un gran plan patear, tanto con el tema de deuda como con el tema del cambiario, y voy a explicar por qué, y vamos a ver cuáles son las dimensiones en las cuales puede digamos, triunfar este plan patear o no triunfar este plan patear. Entonces, déjeme ir pasando. Primero déjenme empezar con un tema internacional, no para meterme en los temas internacionales en sí, digamos que no quiero profundizar mucho en eso, sino qué importa esto para la Argentina, esto es lo que me quiero detener. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la economía global cayó muy fuerte. Esta es la estimación del Fondo Monetario de octubre, una caída de 4,4%. Si le sacáramos China, que crece, tendríamos una caída más grande aún. Fíjense, los países desarrollados. Estas caídas no se ven desde la Gran Depresión. Y una estimación de una recuperación importante en 2021, también obviamente liderada por China, pero con también los países desarrollados creciendo. Esta recuperación ya se está dando. Cuando miramos lo que llaman los PMI son como una encuesta que se hace a empresas sobre qué opina de cómo está la situación de ventas, de inventarios, etcétera, y esto se tabula. Un valor arriba de 50 implica optimismo, fíjense el 50 hasta acá, debajo de 50 es pesimismo, fíjense cómo cayó violentamente durante la cuarentena. Hoy, si ustedes observan, todos los países desarrollados están arriba de 50. Es decir, la recuperación ya está en marcha. Lo que viene ahora adelante es una combinación bastante, yo diría, complicada de manejar en este sentido, que por un lado la vacuna ya está a la vuelta de la esquina, fíjense, ya están obteniendo autorización las de Pfizer y la de Moderna, pero al mismo tiempo los números de casos, cuando miramos los casos por habitante, por millón de habitantes, fíjense, están muy altos, están cayendo ya, pero les voy a mostrar después cifras de Argentina y de Latinoamérica. Estas cifras son muy, muy altas. Una segunda ola muy, muy importante, compárenla con la primera de los mismos países, una segunda ola muy, muy importante de casos, una segunda ola menos importante en general en cuanto a muertos, pero no menor, digamos, estaba viendo que los casos, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer hubo internaciones récord, por ejemplo. Es decir, una situación complicada al mismo tiempo de corto plazo que los va a obligar a tener que ir cerrando la economía en los próximos meses, al mismo tiempo que ya está el mercado como anticipándose la salida, porque básicamente uno, no digo que sabe, pero se estima con bastante probabilidad que ya para el verano del hemisferio norte, para nuestro invierno, ya esté la situación solucionada. Entonces se va a estar tradeando un poquito en los mercados accionarios. Lo que interesa es esta dicotomía entre el corto plazo con problemas y un mediano plazo ya con salida y con rotación de los sectores que se beneficiaron de la cuarentena, por ejemplo, Zoom, el que estamos usando ahora, hacia sectores, digamos, más tradicionales que se vieron castigados como las aerolíneas. Entonces, ahora bien, ¿qué nos importa a nosotros? Digamos, no es que no nos importe esto que acabo de decir, pero ¿qué es lo más de mayor impacto para la Argentina? Mayor impacto es que esto se está dando en el contexto de una depreciación del dólar contra el resto de las monedas. Entonces le voy a mostrar dos gráficos para ponerlo en contexto. En el primero está medido el dólar, siempre todo ajustado por inflación, pero básicamente el primero está medido como lo miden los norteamericanos, que para ellos, cuando expresan una serie de tipo de cambio, un grafiquito, ir para arriba es que el dólar se fortalece, ir para abajo es que se deprecia, a diferencia de lo que hacemos nosotros. Entonces, miren la línea celeste, cómo el dólar empieza esta crisis en una posición muy fuerte con respecto a las monedas emergentes. Muy, muy fuerte.
Esto empezó sobre todo en 2013, cuando el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, empieza a recoger el barrilete de la expansión que hubo durante la crisis 2008-2009. A partir de ahí los commodities caen, el dólar se fortalece muchísimo contra monedas emergentes, también contra las de otros países desarrollados, que es la línea negra. Es decir, empieza de un dólar muy fuerte, pero en el margen depreciándose. En el margen depreciándose. Si miráramos bolsas, ya, digamos, por ahí si a alguno les interesa, bolsas de países desarrollados, de Estados Unidos contra bolsas de países emergentes, uno ve una dicotomía también muy grande. Desde 2013 hasta la fecha, las bolsas de mercados emergentes, ¿sí? Tuvieron, como dice en inglés, un underperformance muy grande, digamos, tuvieron muy malos retornos comparado con las bolsas de Estados Unidos. Esto básicamente asociado al mismo fenómeno. Ahora bien, vamos al gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha ya está el dólar medido contra todas las monedas, en este caso la línea colorada, desarrolladas, no desarrolladas, ajustado por inflación. Ahora sí, ir para arriba es depreciarse, como lo medimos nosotros, ir para abajo es depreciarse. Entonces, fíjense como desde 2013 se empieza a apreciar el dólar, ¿sí? Bueno, vuelve, pero partimos en la crisis de un valor muy fuerte del dólar y de ahí se empieza a depreciar. Ahora bien, ¿qué es la línea azul? La línea azul son los commodities. Los commodities tienen una correlación con el dólar tremenda. El dólar se deprecia, los commodities suben. El dólar se aprecia, los commodities caen. Esta correlación es muy, muy alta. Uno después le puede poner color, que China compró más soja, que esto, que el otro, pero la verdad es que a mí, como consultor en general, lo que para cuando me preguntan qué va a pasar con los commodities, yo lo primero que miro, más que China, miro qué espera el mercado que pase con el dólar. Y el dólar se viene depreciando y el mercado espera que se siga depreciando. Entonces esto vamos a ver cómo está impactando a la Argentina y cómo impacta el plan Patear. Esto puede ayudar al gobierno, obviamente, en el plan Patear. Ahora bien, ¿qué más? No solamente los precios de los commodities están buenos, sino que lo que llamamos los economistas condiciones financieras, vamos a poner así, están mejorando mucho. ¿Cómo mido las condiciones financieras? Bueno, una forma es medir los spreads, la diferencia de retorno, por ejemplo, el ENVI, que es como la diferencia de retorno entre los bonos de países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se expandieron mucho durante la crisis y están volviendo a niveles bajos. No llegaron al nivel prepandemia, pero están muy bajos. Fíjense, Perú emitió el otro día un bono a 100 años, un país que tuvo 3 presidentes en 2 semanas, emitió un bono a, creo que fue 370 puntos arriba del Tesoro de Estados Unidos, 100 años. Emite en soles Perú al 4,5 a 10 años en soles, moneda local. O sea, son condiciones, sobra plata en el mundo. Esto es lo que les quiero decir. El mundo sobra plata, los bancos centrales han emitido plata a mansalva, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, todos emitieron para salir de la crisis. Y lo que pasa, esto yo lo viví mucho cuando estaba en Nueva York, cuando hay mucha plata y bajos retornos, piensen que muchos de los bonos de países desarrollados tienen tasa negativa, tenés que pagar para comprar el bono. Cuando pasa eso, si vos sos estás manejando plata, por ejemplo, no sé, un fondo de pensión en Suecia, que le tiene que pagar los maestros de Suecia dentro de 10 años, y las tasas son negativas en Suecia y en los países que están alrededor tuyo, te pones a mirar, desesperado para conseguir retornos, te pones a mirar países más exóticos como nosotros para conseguir retornos más altos. Entonces ahí es cuando empieza a venir plata a los mercados emergentes. Es decir, una condición, como me dijo un cliente de Nueva York la semana pasada, me dijo, esto es 2006, estamos viviendo una repetición del 2006. Es un mundo con commodities altos y una inundación de plata. Muy difícil conseguir condiciones tan buenas como estas. Ahora bien, además, encuentra esta situación a las monedas de Latinoamérica en general depreciadas con respecto a su promedio histórico. No así el peso, ahora vamos a volver a esto más adelante, esto es un desvío de la media histórica, no es una medida de equilibrio ni mucho menos, pero es una referencia, ¿no? Es una referencia, todo ajustado por inflación, por supuesto. Entonces uno mira los tipos de cambio, el desvío, y fíjense, el real está entre 30 y 40%, más cerca de 40%, más débil que su promedio histórico desde el año, creo que 94, están estos datos. Lo mismo pasa con el peso mexicano, lo mismo pasa con el peso colombiano, el peso chileno también, o sea, no tanto, pero están muy depreciados, o sea, son monedas que están baratas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que a menos que tengan problemas locales, que los hay en todos lados, Chile tiene el tema de las protestas y el tema constitucional, Brasil tiene el tema fiscal, digamos, Perú tiene una elección presidencial complicada, cada país, todos se cuecen habas,
pero luego, si no la erran mucho, si no la meten adentro del arco, con commodities altos y con condiciones financieras buenas, lo que vamos a ver va a ser mercados, monedas de Latinoamérica que se aprecian contra el dólar, lo cual es bueno para Argentina. Y de paso, aprovecho de decirles también, o sea, muchos ven la bolsa de Brasil o las bolsas emergentes, incluyendo la de Brasil, bastante atractiva en estos momentos por las mismas razones. Condiciones financieras muy buenas. Ahora bien, ¿cómo le pega esto a Argentina? Bueno, con precios de commodities que están volando. Desde fin de agosto, la soja subió 30%, el maíz también. Es decir, estos son medios años contra años, fíjense ya cómo están arriba año contra año, fuerte. Claro, al mismo tiempo tenemos la Niña, esto es una medida de la temperatura del océano Pacífico, como miden el fenómeno del Niño y la Niña, es la temperatura del océano en la altura de Ecuador. Acá implica el Niño en esta parte, acá implica la Niña, cuando ustedes saben que cuando viene la Niña implica sequía, sobre todo en la región pampeana, es decir, en la región más fuerte agrícola argentina. Entonces, básicamente estamos con la Niña, y por eso es que cuando uno mira, por ejemplo, las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los rendimientos que se esperan son menores, ¿no? Entonces, esto lo tenemos acá. Fíjense, por ejemplo, el trigo, que hubo 18,8 millones de toneladas el año pasado. Este año se espera básicamente 2 millones de toneladas menos. Las otras, soja y maíz, como ustedes saben, recién se están plantando, es decir, son estimaciones más preliminares, también a la baja, puede ser que se ajusten más a la baja todavía si la línea continúa. La cuestión es que Q va para abajo, la cantidad va para abajo, pero P va para arriba de una manera mucho más fuerte que Q para abajo, con lo cual cuando nosotros hacemos una cuenta de almacenero, esto no es nada muy sofisticado, la cuenta de almacenero, precio por cantidad de los 4 principales cultivos de la Argentina, básicamente nos dan 5.000, 6.000 millones de dólares de exportaciones en el año que viene. Piensen que un país que exporta 60.000 millones más o menos, por ese valor. Es decir, es un shock muy fuerte favorable para la Argentina. Esto es lo que les quiero decir, y esto obviamente puede ayudar al gobierno en el plan Patear, que ahora les voy a decir a qué me refiero con los 2 elementos del plan Patear que tiene el gobierno. Con esto le va a ayudar al segundo plan Patear, que es el de intentar evitar la devaluación, lo cual, si ustedes me preguntan, hoy yo estoy menos negativo en base a esto que lo que era, no es que estoy positivo ni mucho menos con Argentina, les voy a mostrar un montón de problemas, pero esto es un tsunami grande que me hace estar menos negativo de lo que estaba hace unas pocas semanas, porque ya veo que esto de los precios es algo que está bastante consolidado, vamos a poner así. Bueno, vamos a la Argentina. Entonces acá tenemos el primer elemento del plan Patear, el gran Patear. Les voy a explicar esto. Estos son miles de millones de dólares en este gráfico, ¿no? Y lo que tiene acá son los vencimientos de la deuda en dólares, que es tanto la deuda de ley extranjera, lo que se negoció con los acreedores, la deuda de ley local, que son los ex bonar, vamos a poner así, y la deuda con el fondo, que tenía vencimientos actualmente, las barras azules son los vencimientos actuales, o sea, lo de los bonos pasados y los del Fondo Monetario. La deuda con el fondo tiene vencimientos muy grandes 2022-2023, impagables, 14.000, 15.000 millones de dólares por año. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que supusimos en las líneas coloradas es no solamente la reestructuración de la deuda que ya se hizo, de la deuda de los bonos, sino como que Argentina entrara en lo que llaman Extended Fund Facility con el Fondo Monetario, que implica patear la deuda a 10 años con una gracia de 4, 4,5. Como Grecia, le pusimos lo mismo que hizo Grecia. Bueno, gran plan patear, porque fíjense, el primer presidente, o sea, Alberto Fernández, hasta 2023, ahorra un montón, el segundo, el primer año, zafa, ya después empieza a estar con un crecimiento de los servicios de deuda. Acá lo que tienen son los intereses y amortizaciones, los servicios de deuda muy parecidos o inclusive un poco más altos de los que había antes, y el tercer presidente, digamos, bueno, con pagos muy altos. O sea, la primera conclusión que tienes acá es no se candidaten a presidente en 2027, un mal año para ser candidato a presidente. Ahora bien, patear, cuando uno patea deuda, no es que está mal lo que hizo el gobierno, no necesariamente está mal, pero cuando uno patea, dice, bueno, pateo para hacer algo. Uno está en fútbol y dice, bueno, vamos ganando, pateen la pelota para que ya se acaba, para que el referí ya toque uno como país que hace pateo para ganar tiempo, para que, bueno,
para hacer lo que uno tiene que hacer para poder repagar la deuda, que es crecer y mejorar la situación fiscal. Entonces, básicamente, lo que nosotros pusimos, la importancia de esto, es que nosotros en este gráfico de la derecha hicimos una simulación, para que sea una idea, yo después les puedo mandar los parámetros, pero básicamente suponiendo que la Argentina converge a un superávit primario de 1% del PBI en 2025 y sigue con superávit primario del 1% del PBI hasta 2035, algo nunca visto en la historia argentina, va convergiendo gradualmente, y que la tasa de crecimiento es arriba de nuestro promedio histórico 2021, 2022, 2023, creo que es 4, 3, algo así por ciento, y después ya vas al 2 es lo que crecimos en los últimos 20, 30, 40 años. O sea, parámetros bastante buenos para lo que es la Argentina. Igual nos queda una deuda muy alta. Igual nos queda muy alta. Y por eso es que el gobierno, perdón, voy a ir y volver, por eso es que el mercado tradea donde tradea para los bonos. Porque el mercado te está diciendo, ustedes quisieron ganar tiempo para básicamente, digamos, hacer los deberes fiscales y de crecimiento, que es lo que me permite después, cuando llegue este momento, el momento de la verdad, o sea, 2025, 2026, que va a haber servicios de deuda muy altos, poder repagar, ¿sí? Pero no, el veredicto del mercado no lo están haciendo, porque si no es increíble para el libro Guinness que estemos con una deuda recién reestructurada, que casi no paga ni intereses ni amortizaciones en los próximos 3 años, tradeando a más del 15%, en un mundo, de nuevo, donde Perú emite al 3,5% a 100 años. ¿Me explico? Entonces, acá hay un problema. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para poder crecer y para poder ajustar? Bueno, cambiar este modelo, yo le llamo, es un modelo, no es un ciclo, está mal dicho ciclo, es un modelo de estanflación estructural. Lo que tiene la Argentina de hace 30 años, 40, póngale la fecha que quiere, es que tiene un modelo de estanflación estructural, que es, en mi opinión, esto obviamente es objeto de debate, como ustedes se imaginarán, pero en mi opinión, y esto es un poco también lo que plasmo en el libro, es una mala estrategia de desarrollo, seguimos con una mala estrategia de desarrollo de sustitución de importaciones. Criticar el modelo de sustitución de importaciones no implica tener una visión antiindustrialista. Yo no soy antiindustrialista, creo que la Argentina tiene una vocación industrial y a mí me encanta esa vocación industrial, solamente que hay que hacerlo en forma inteligente y sin que perjudique al país, como nos perjudica hoy, por ejemplo, tener una industria tecnológica de electrodomésticos basados en Tierra del Fuego tan cara y tan costosa y con tan pocos beneficios, con impuestos elevados a los sectores competitivos, sobre todo el campo, una concentración geográfica muy grande en Buenos Aires, un deterioro de la educación, es un mal modelo de desarrollo, una macro inconsistente, elevado déficit fiscal, con un ministro que dice la salida está con el gasto público, o sea, eso el mercado lo está, obviamente pega en el mercado, una monetización de estos déficits, voy a hablar bastante de todo esto, alta inflación, control de capital, o sea, una macro inconsistente que nos lleva a tener un mercado de capitales diminuto, regulaciones para todos los gustos, un país sobre regulado, con demasiados impuestos, demasiadas regulaciones. Hemos sumado este año la ley de teletrabajo, la ley de alquileres, la ley de regulación de los servicios de telecomunicación. Es decir, no solamente tenemos muchas, sino que seguimos sumando. Además, ustedes saben, a nivel provincial hay mucho más, a nivel municipal hay mucho más. O sea, es un país que necesita levantar estas trabas al desarrollo que tiene hoy, y malas instituciones políticas. ¿Sí? Eso hablo mucho en el libro. Yo creo que las malas instituciones políticas lo vemos en que, yo como lo veo, es un sistema electoral donde los diputados responden al gobernador y un sistema de fiscal federal donde las provincias dependen del dinero del gobierno nacional, sobre todo en momentos como este donde el gobierno nacional tiene mucho recurso discrecional, porque hay mucho que es plata no coparticipada. Todo lo que le pasa al Banco Central, al gobierno nacional, es no coparticipado, es un látigo que básicamente le permite al gobierno nacional controlar el Congreso a través de plata. No hablo de corrupción, pero básicamente vía transferencias a las provincias, lograr el voto de los diputados que responden a los gobernadores de ciertas provincias para aprobar lo que sea. Puede ser la privatización de YPF o la nacionalización, puede ser la ley del impuesto a la riqueza o lo que sea. Bueno, esto obviamente no se los tengo que decir a ustedes ahí en Córdoba, pero este modelo es un modelo que nos llevó a tener 54% de años desde 1980 en recesión, un crecimiento promedio muy bajo, una inflación muy elevada. Hay que cambiar este modelo. Y
el mercado tradea donde tradea con los bonos porque dijo, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Está tratando de cambiar este modelo? No, está acelerando más con este modelo. Está acelerando más con este modelo y por eso los bonos, de nuevo, además del hecho de que el ANSES y el Banco Central venden bonos ley local para controlar el contado con liqui, obviamente hace que tradee tan mal los bonos argentinos. Entonces, básicamente, esta es la primera parte del plan Patear, donde básicamente el problema de esto es que yo ahí sí veo que no hay, muy difícil inclusive hasta que el precio de la soja solucione esta parte, que es si el modelo, como el mercado no ve que acá vaya un modelo de crecimiento que nos dé un crecimiento sostenido, lo que va a pasar es que el mercado muy probablemente siga tradeando relativamente mal comparado con lo que podría tradear, entonces, y haya entonces poco financiamiento para las provincias, para las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, después voy a volver al gráfico anterior, pero déjenme entrar un poquito más en la coyuntura y en la segunda parte del plan Patear. Cuando hablamos de coyuntura en el año 2020, o sea, tenemos que empezar obviamente por la pandemia y el manejo de la pandemia. La Argentina tuvo un manejo muy duro de la pandemia. Si ustedes observan el gráfico de la izquierda, esto es un índice de stringencia de la cuarentena que armaron investigadores de la Universidad de Oxford, que es como si fuera la ley, vamos a poner así. ¿No? Una cosa es la ley, que es lo que está a la izquierda, y otra cosa es de jure, como dicen, y esto es de facto, esto es cómo se comportó la gente. Ahora les voy a explicar el gráfico de la derecha. De jure, la Argentina tuvo, fíjense, una de las cuarentenas más duras, si no la más dura en promedio de toda la región, de toda Latinoamérica, que tuvo además de las cuarentenas más duras en todo el mundo. Fíjense, hay países como Colombia que tuvieron cuarentenas muy duras, pero la relajaron bastante últimamente. Digamos, Perú también tuvo cuarentena dura, ahora la está relajando más que la Argentina. Esto es de jure. ¿Sí? De facto, lo que pasó en todos los países es, bueno, básicamente al principio la gente acató y después, como obviamente somos todos países pobres, con mucha formalidad, la gente tiene que salir a trabajar, además somos muy sociables, digamos, no nos gusta juntarnos, básicamente, entonces la gente empezó a pesar de que acá en muchos países hubo pocos cambios, la gente empezó a moverse. Esto es el índice de movilidad de Google, es un compilado, de ahí vieron cuando ustedes salen que el teléfono les dice, mira el teléfono, a mí mi teléfono salgo y me dice, tenés 14 minutos para llegar al club, y digo, ¿cómo sabes que estoy yendo al club? Bueno, saben los teléfonos qué es lo que hacemos, este es un compilado de los datos básicamente de, si ven acá abajo, de lo que es todo lo que es negocios, lo que es almacenes y farmacias, lo que es estaciones de tránsito y lugares de trabajo, o sea, oficinas. Un compilado de estos cuatro que son los cuatro que se regeneran activa. Pero ven la Argentina con una cuarentena muy dura, e inclusive de facto muy dura comparado con otros países de la región. ¿Por qué hizo esto el gobierno? Un analista político, que no es Carlos Pagni, me dijo al principio de la cuarentena, su visión era, en la Argentina, la política, la gente perdona muchas cosas a los políticos, pero no le perdona a los muertos. Fíjense, Duhalde se tuvo que ir cuando mataron a Costequi y Santillán, Aníbal Ibarra acá en la ciudad de Buenos Aires se tuvo que ir cuando básicamente lo de Cromañón, lo del choque de 11 le costó mucho a Devido y a Jaime. Bueno, es como que entonces el gobierno dijo, yo voy a tratar de minimizar la cantidad de muertos. Bueno, al final no le resultó. Se quedó sin el pan y sin la torta, como dicen, ¿no? Porque al final tuvimos una cantidad de casos, fíjense como veníamos muy bien, con los casos muy por debajo del resto de la región, estos son los casos por millón de habitantes. A mí no me gusta tanto mirar esto porque depende del testeo, y la Argentina testeó muy poco. Me gusta más mirar que es el final, como dicen los ingleses, the proof is in the pudding, ¿no? The pudding, que es como decir, la prueba está en la torta. Bueno, la cantidad de muertos por habitante, la Argentina venía muy bien y después nos fuimos. Cuando miramos el total, fíjense, de nuevo, acá están los muertos por cantidad de habitantes, y acá están los casos. A mí me gusta más mirar el eje vertical, por lo que les dije antes, donde básicamente la Argentina, si miramos los puntos grises, que es la foto hasta fin de julio, la Argentina estaba como en otro lugar de la tabla, estaba abajo. Uruguay estaba mucho más abajo acá, pero digo, estamos lejos de Brasil, Chile, Perú, hasta fin de julio. Ahora estamos arriba, somos el segundo de la región en cantidad de muertos en el eje vertical. En cantidad de casos también, y eso de nuevo, que testeamos mucho menos que Chile, por ejemplo, ¿no? Esto obviamente tuvo un costo, porque fíjense, todos los países que pusieron cuarentenas muy duras al principio,
Argentina, la línea celeste, esta es la aprobación presidencial. En Argentina la medimos por el índice de confianza del gobierno de Itela, que la hace además poliarquía, o sea, correlaciona muy bien, mide muy parecido a los índices de aprobación presidencial, que uno es después privado, ¿no? Bueno, fíjense, Argentina, Colombia, Perú, los tres que pusimos cuarentenas duras al inicio, muy, muy duras, los presidentes saltan, es como, vamos a la guerra, estamos todos unidos, y después cuando se empiezan a dar las consecuencias caen. La popularidad, bueno, al de Perú no le alcanzó ni para sobrevivir, lo echaron. Colombia, digamos, bastante golpeado. Alberto Fernández cae, en el margen se estabiliza. Ahora, miren los presidentes que se la tomaron a la chacota, dijeron, vamos a maximizar la economía acá. Gripeciña, Bolsonaro. Fíjense cómo casi no bajó en ningún momento. Un presidente muy controvertido, igual subió. Está bien que al mismo tiempo, además de tomárselo para la chacota en el sentido del distanciamiento y decir que es una gripeciña, extendió mucho el equivalente en Brasil del IFE, ¿no? Que ahora es un debate que le está costando mucho en términos fiscales a Brasil, pero básicamente dieron planes sociales, lo cual le permitió ganar popularidad a Bolsonaro hasta en el bastión, en la matanza de Brasil, que es el noreste. Pero bueno, esto fíjense la diferencia entre Argentina. Ahora, ponemos todo junto, estos ya son datos del Fondo Monetario, y ponemos todos juntos la cantidad de muertos hasta hoy y las proyecciones de PBI, tanto 2020, que es este gráfico, como la combinación de la expectativa 2020-2021, es decir, todos los países una caída 2020 y una suba 2021, estamos en uno de los peores puntos. ¿Lo ven? O sea, estar acá es lo peor, mayor cantidad de muertos y la mayor caída. Es decir, nos quedamos sin el pan y sin la torta. Obviamente no es todo cuarentena, yo les voy a mostrar ahora cómo la actividad mes a mes, inicialmente por lo menos mide muy bien con respecto a cómo evolucionaron la movilidad, en todos los países. Yo les voy a mostrar Argentina, pero obviamente acá empiezan a jugar temas de política económica. Cuando uno compara, el crédito en la Argentina está cayendo, están las restricciones a las importaciones, está el tema de la suba de la inflación. Uno mira al lado, no tiene que irse a Europa, uno mira a Perú, el crédito está creciendo a lo loco, porque tiene un programa de ayuda a las pymes tremendo, de miles y miles de millones de dólares. La tasa de interés del Banco Central en Perú creo que es 0,5, en Chile también. Entonces el crédito crece, la política fiscal es muy expansiva, es como que, digamos, básicamente la inflación es muy baja, es decir, hay una diferencia macro que ya empieza a pegar en el nivel de recuperación, comparativamente. Entonces, bueno, básicamente esta es la situación, y déjenme meterme más entonces en la coyuntura de actividad para mostrarles esto último. Lo que tienen acá son cifras básicamente de distintas medidas. Estas son las ventas de CAME, minoristas, todo año contra año, cemento, venta de cemento, autos, hay mejoras, todo lo que se puede estoquear la gente compra, acá vemos el efecto de la brecha, como no podemos comprar dólares, lo que compramos son proxy de dólares, es decir, bueno, puedo aprovechar a hacer la obra ahora, la hago, y bueno, no sé si la voy a hacer, yo tengo así en casa, tengo para un piso que queremos hacer afuera, tengo los ladrillos ahí, los tengo hace 3 meses, todavía no logro conseguir que me lo hagan, pero uno estoquea todo lo que va pudiendo, la gente compra autos que son proxy de dólares, y bueno, entonces estas medidas van bien, las medidas de venta general no tanto, fíjense como octubre fue peor que septiembre, año contra año, pero bueno, es una recuperación que sigue lenta, comparada con el resto de los países lenta. Acá estas cifras ya son mes a mes, las de abajo del EMAE, que es el indicador de actividad mensual. Fíjense cómo la actividad cae muy fuerte marzo y abril, recupera fuerte mayo y junio, y después ya empieza con cifras más bajas. De todas maneras, inclusive yo les diría septiembre relativamente mejor de lo esperado. Yo esperaría en octubre un numerito no tan bueno, pero porque ahí pegó bastante el tema de la brecha y todo eso, pero digamos que hay una recuperación en marcha que, como les dije, voy a ir y voy a volver con el gráfico, correlaciona muy bien con esos 4 indicadores de actividad que yo les dije antes. Estos son los almacenes, no los almacenes, los lugares de venta, los negocios. Estos son los almacenes y farmacias, las estaciones de tránsito y las oficinas. Estos son los 4 puntos, los medimos mes contra mes acá, cómo evolucionaron contra el mes anterior, y acá en el eje horizontal cómo evolucionó el EMAE mes contra mes. Y ven que hay una correlación relativamente buena. En septiembre se pierde un poquito, en septiembre fue mejor la actividad de lo que nos hubiera dicho, vamos a poner así, los indicadores de movilidad. Yo creo que hay mucho de esto de venta anticipada, de
como digo, de acopio, de compra, digamos, de todo lo que sea un proxy, un sustituto de dólares, y en octubre se va a pinchar un poquito. Pero bueno, la recuperación va en marcha, como les digo, va en marcha. Ahora lo que me voy a meter, y esto va a ser toda la última parte de la charla, es en este tema del plan patear, digamos. ¿A qué le llamo el plan patear? Bueno, el gobierno básicamente lo que tiene que resolver es el centro del dilema de política económica argentina de siempre, básicamente, que es la relación entre lo fiscal, lo monetario y lo cambiario. Este es el problema que tiene que resolver el gobierno, no es fácil de resolverlo. Entonces, déjenme empezar por el resumen, básicamente. ¿Cuál es para mí el plan A del gobierno? El plan A del gobierno es tiro hasta abril, sin devaluar. En abril me llega la cosecha, y además, como ya les mostré al principio, una cosecha que viene gruesa, viene bien, viene, digamos, por los precios altos, no por los volúmenes. Me imagino que va a haber gente que va a estar sufriendo porque no va a tener buenos rendimientos, pero digo, a nivel macro, mucha más plata. Entonces, abril, julio compro dólares, esto está pensando el gobierno, y con eso tiro hasta octubre, donde están las elecciones, sin devaluar. Este es el plan A, está clarísimo. Y después veo qué hago. Plan B, de mínima obviamente, era tirar hasta enero. O sea, devaluar ahora en diciembre es una locura, porque, o fin de noviembre era una locura, porque si uno devalúa ahora, la inflación te salta al 6% y en diciembre te saquean todo. Entonces este era el plan B. El plan B ya es medio obvio, casi que lo van a poder cumplir. La pregunta ahora es si van a poder cumplir el plan A, o si estratégicamente no van a optar por hacer alguna devaluación controlada en enero, como hizo Kicillof en 2014, para llegar a la elección con más aire. Pero yo diría que este es el debate. Y el debate es, yo les voy a mostrar que mi argumento es que de mínima después de la elección, si logran llegar con la lengua afuera a la elección sin devaluar, después van a tener que devaluar. O sea que una devaluación en Argentina es necesaria. La pregunta ahora es el timing de la devaluación. Y acá tenemos el quid de la cuestión. El quid de la cuestión siempre es fiscal, monetario, cambiario en la Argentina. ¿Por qué? Porque no tenemos mercado de deuda. Nuestro mercado de deuda es muy chiquito. Entonces, ¿qué pasó estos meses? Bueno, fíjense, empiezo por el gráfico de la derecha. Acá tenemos el ajuste Macri. Me faltaría 2015 acá, ¿no? Pero ven, este es el resultado primario como porcentaje del PBI durante el gobierno de Macri. Empiezan con un déficit alto y lo van ajustando. Sobre todo apuran después de que empieza 2018, cuando ya las papas queman. O sea, y terminan con un ajuste muy grande en 2019. Entre esto y una política monetaria muy dura, claramente les costó la elección. Pero bueno, ya se estaba deteriorando. Lo primero que quiero mostrar es que ya el plan del gobierno era deteriorar la situación fiscal este año. De hecho, Rigo, el secretario de Hacienda, dijo este fin de semana en La Nación que el déficit iba a estar más o menos en 7 puntos del PBI, ahora les voy a mostrar los números, nosotros tenemos números bastante parecidos, que si no hubiera sido por la pandemia hubiera estado en 2,5, es decir, cuando el año pasado fue 0,4, ¿me explico? Entonces, y uno ya lo ve en febrero, ya el déficit primario, la línea colorada, ya había una diferencia antes de la pandemia con 2019, ¿me explico? Entonces, bueno, el déficit creció, como todos los países del mundo. El déficit que tiene la Argentina es más bajo de lo que debería ser. Brasil va a tener 11 puntos de déficit fiscal, Perú, todos los países van a tener un déficit gigante. ¿Por qué? Porque es lo que uno tiene que hacer en una pandemia. Tiene que ayudar a la gente que se está muriendo de hambre, a las empresas que se están por cerrar, o sea, lo que uno debería hacer es ayudar. El problema es, como yo le digo a mis hijos cuando me vienen a pedir algo caro, le digo, esto es muy lindo, pero no es para nosotros. El problema es que no es para los argentinos, porque los argentinos somos como esos borrachos, que les cuesta tomar hasta un sorbito, entonces básicamente no es para nosotros. Pero hubo déficit, obviamente, porque algo había que hacer. Como en todos los países fue una combinación de caída de ingresos inicialmente y aumento del gasto. Ahora, en el margen, le voy a mostrar, el gobierno ya está haciendo algo de ajuste. Ya hay algo de ajuste, ya se ve. Yo les voy a mostrar los datos bien en detalle. Lo primero que tenemos que ver es que la primera parte del ajuste es esto que vemos acá, la recaudación crece. Ahora bien, no crece porque la actividad esté creciendo. Estos son todas medidas años contra año, sacándole la inflación, aclaro, ¿no? ¿Se entiende? Entonces ya crecen, la recaudación fiscal está creciendo. Hoy ya por ahí salió el dato de noviembre, inclusive estos hasta octubre.
básicamente creciendo año contra año en la línea colorada. Ahora bien, no crece porque crezca la actividad. Si miramos ajustado por inflación, por ejemplo, octubre, el impuesto al cheque, que es acá, en inglés le llamamos Financial Transactions, sigue cayendo año contra año ajustado por inflación. ¿Por qué crece la recaudación? Básicamente crece por nuevos impuestos. Acuérdense que cuando el artículo que lo sacó Infobae el fin de semana anterior, básicamente, si contamos los impuestos nuevos del presupuesto actual y el impuesto a la riqueza, se van a haber creado o subido 14 o 15 impuestos este año. Esto incluye la eliminación de la exención al IVA ¿se acuerdan de ciertos alimentos como la leche? ¿Sí? Incluye la suba de retenciones, incluye la suba de bienes personales. Miren, bienes personales, personal assets, ¿no? 24.000 millones de pesos el año pasado hasta octubre, 161.000 este año. Es significativo, un aumento fuerte. Entonces, un ajuste liderado por la suba de las tasas impositivas, como siempre lo paga el sector privado, número uno, y les voy a mostrar algo de ajuste del gasto también. ¿En qué ajustan el gasto? Esto está todo medido ajustado por inflación, año contra año. Ajusta gasto de capital, muy poco gasto muy poco digamos, ejecución de obra pública, salarios públicos, jubilaciones. Usted me dice, no ajustaron si están más o menos empatadas con la inflación. Sí, este año van a salir más o menos empatadas, van a salir un poquito abajo de la inflación en realidad cuando salga el dato de diciembre, pero si hubiera permanecido la fórmula indexatoria anterior, hubieran estado arriba de la inflación. Entonces ahí está el ajuste de las jubilaciones. Y lo que no ajustó, ahora les voy a mostrar más detalles, todo lo que es transferencias. Acá hay mucho de subsidios, lo subieron un montón los subsidios a la electricidad, al gas, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, y lo que es todos los subsidios relacionados con la pandemia, el IFE y el ATP. A las provincias, básicamente hubo ajuste en promedio, un ajuste de lo que son las transferencias automáticas. Lo que creció mucho, como les voy a mostrar, voy a ir y voy a volver, lo que creció mucho son las transferencias discrecionales. Cuando yo miro todo el año acumulado, las transferencias totales a las provincias del presupuesto crecieron el 212%. Ahora, cuando miro las automáticas, las que salen de la coparticipación, están abajo en el año, en promedio. Esto es el látigo, son recursos discrecionales que lo usan como látigo para obtener las votaciones en el Congreso. Entonces, esto es lo que ocurrió. El gobierno ya está ajustando, fíjense en octubre, ya como bajó el gasto en el IFE y el ATP. Este gasto supuestamente que va a ser, si miran esto está en el presupuesto, muy interesante, este año van a ser un total de 657.000 millones de pesos, esto va a cero el año que viene, va directamente a cero. Todo lo que queda son los subsidios a la electricidad, al gas, que como ustedes saben es más que nada en el área metropolitana. Entonces básicamente esto es lo que queda, pero va a haber un ajuste en eliminar gran parte de los subsidios relacionados al COVID. Lo que va a seguir creciendo en pesos, va a quedar igual como porcentaje del PBI, según dijo el ministro de Economía este fin de semana, son los gastos de energía y transporte, los subsidios de energía y transporte que este año crecieron un montón. Es decir, fíjate, de enero a septiembre ya se había gastado más que en todo el año pasado en pesos. Entonces, esto es básicamente lo que está pasando. Entonces, uno ve, se ajustan a los empleados públicos y a los jubilados, lo que sube son las transferencias, una parte son subsidios energéticos y de transporte, una parte es IFE y ATP, transferencia a las provincias, el látigo para las votaciones del Congreso, y acá tenemos, no sé, Aerolíneas Argentinas, creció mucho el déficit. Ahora bien, el ministro, dijimos que acá el problema era resolver este nudo fiscal, monetario y cambiario, ¿no? El ministro dijo básicamente que él pensaba que el presupuesto 2021 iba a servir de ordenador de las expectativas, es decir, la gente se iba a quedar tranquila cuando él presente el presupuesto. Bueno, no fue así, y no fue así por dos razones. La número uno es que el supuesto de inflación del presupuesto es totalmente irreal, es 29%. Y el consenso de mercado, que obviamente se equivoca, los economistas nos equivocamos, pero todos vemos inflación más alta el año que viene, cuando hay que ajustar tarifas, alquileres, las prepagas, o sea, la mar en coche, o sea, la inflación va a ser más alta el año que viene. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué hacen esto? Bueno, porque cuando vos pones inflación más baja, esto ya lo viene haciendo los ministros de Economía del kirchnerismo desde La Baña,
subestimás los recursos fiscales, fíjense que los recursos fiscales del presupuesto son 6 billones de pesos, comparado con lo que, por ejemplo, nos da a nosotros. Y toda esta diferencia entre 7, 2 y 6 son recursos que lo gasta a discreción el jefe de gabinete. ¿Me explico? Entonces, este es el problema acá. El problema es que básicamente le permite mucha discrecionalidad. Entonces, es un me engaña pichanga el presupuesto. No me dice nada, porque acá quedan 1,2 billones de pesos sin decirme cómo los van a gastar. El otro problema es que el ministro dijo, del 1,7 billones de déficit, este año va a rondar 1,7, 1,8, 1,9, hasta en este rango. Del 1,7, 1 va a salir del financiamiento monetario. Y ahí está el otro problema. ¿Por qué? Porque el problema es que el financiamiento monetario ya subió mucho pospaso. Esta es la gran diferencia entre Argentina, Chile, Perú, Brasil, ni comparo con el mundo desarrollado. La diferencia entre Argentina y el resto del mundo es que acá todo el financiamiento del déficit este año, o casi todo, fue a partir de transferencias del Banco Central, de imprimir plata, imprimir papelitos. Estos son las transferencias del Banco Central, o sea, los papelitos que imprimió el Banco Central como porcentaje del PBI. 2018 había ido a casi cero, 2019 hasta las PASO eran casi cero, eran 30.000 millones de pesos, creo. Post PASO se emitieron 470.000 millones de pesos, y este año llevan emitidos para financiar el Banco Central, para financiar el gobierno, casi 1,7 billones de pesos. Casi unos 7 billones de pesos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, obviamente, estos son pesos que se emiten, llegan a la calle, a pagar salarios públicos, lo que sea, y el Banco Central obviamente lo saca, intenta sacar una gran parte vía LELIQ y pases pasivos. Fíjense, la línea negra acá son las LELIQ y los pases pasivos como porcentaje de la base monetaria. Fíjense cómo crece de 40, 50% a más del 100%. Es la bola de LELIQ, una bola de LELIQ se está creando para poder básicamente sacar parte de esos pesos de la casa, pero a pesar de eso la base monetaria sigue creciendo muy fuerte. Hay una desaceleración, es verdad, hay una aceleración. También hay una desaceleración de la demanda de dinero. No nos equivoquemos, acá cae esto es la cantidad de dinero medida año contra año de base monetaria, pero no nos olvidemos que durante la cuarentena, tanto en la Argentina como en todo el mundo, subió la demanda de base. ¿Por qué? Porque ustedes no se acuerdan, pero durante la cuarentena uno trataba de mantener unos puchitos de plata en la empresa, en la familia, por las dudas, ¿no? Bueno, ahora se levanta la cuarentena, ya no lo necesitas, ya puedes ir al banco, ya la cadena de pagos está más restablecida. ¿Me explico? Entonces, pero lo que quiero decir, esto es mucha plata. Esto es, digamos, el circulante, que es la parte de la base monetaria de, digamos, los billetes que tenemos, crece a más del 100% año contra año. Este es el gran problema. Y el ministro dijo que el año que viene iba a emitir 1 billón más, que es menos en porcentaje del PBI, obviamente, será, no sé, 2, 3 puntos, pero es mucho. Para un país, sobran pesos, este es el gran problema. Sobran pesos y faltan dólares, las dos cosas, como les voy a mostrar. Entonces, el problema es que sobran pesos, como esos pesos, vos decís, no solamente sobran pesos ahora, sino que van a emitir mucho más al futuro, esos pesos te los deshaces. ¿Cómo te los deshaces? Bueno, o compras dólares, o compras bienes, te queman, sube lo que los economistas llamamos la velocidad de dinero, te queman. Y bueno, a ver, necesito tal cosa, bueno, lo compro ahora porque no sé si después lo voy a conseguir, porque están cerrando la importación. Entonces, este es el problema. Ahora bien, hubo un pequeño cambio de estrategia. Yo diría, no solamente el plan patear ganó en probabilidad de triunfo, o sea, yo sigo siendo negativo, no se equivoquen, pero creo que la probabilidad de triunfo de este plan patear, de evitar la devaluación en el corto plazo, mejoró por dos razones. Una, porque les dije, ya hay algo de ajuste fiscal, no es que no están ajustando, y lo segundo es que el gobierno cambió la estrategia de financiamiento a algo mucho más pragmático. Yo les dije que el problema era que en Argentina no había financiamiento, o sea, todo salía del Banco Central. Bueno, a partir de octubre, Guzmán toma un poquito más las riendas y cambia la estrategia. ¿Y qué hace en octubre? Con la brecha y volada dicen, bueno, la gente quiere dólar link, démosle dólar link. Entonces, en octubre, esto es como si fuera un análisis de caja del gobierno, no es que haya partido de caja ceros, como yo no sé cuánta caja tenía, simplemente le pongo 0 para hacer el ejercicio en el Excel. Emitieron mucho más pesos de lo que les vencía de intereses y amortizaciones. Mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque emitieron un montón de dólar link. Entonces, estos dijeron, el mercado quiere dólar link, le damos dólar link, ¿no? Entonces, con esto devolvieron inclusive plata al Banco Central. Esto está detrás de un poco la caída esta que vemos en el
el MSCI año contra año está la devolución de plata al Banco Central, ¿sí? Durante octubre, y fueron pragmáticos. Ahora bien, venía noviembre, no venían tan bien con las licitaciones, pero lo que hicieron es, básicamente, emitieron, ellos se habían propuesto financiar hasta el 110% de lo que les vencía, financiaron el 105%, pero tuvieron otro toque de pragmatismo, que es, para despejar vencimientos de diciembre, este numerito de interés y amortizaciones de diciembre era más de 400.000 millones, cuando subió la inflación, salió el dato de inflación de octubre, 3,8%, el mercado dijo, ahora me gustan los bonos con SER. Bueno, le dieron bonos con SER, un combinado, 30% bonos tasa variable, 70% con SER, y con eso despejaron un montón de necesidades de diciembre. No está diciembre todavía fuera de peligro, porque el déficit en diciembre, según nuestros cálculos, va a ser entre 200 y 300 mil millones de pesos, un déficit alto, pues se pagan aguinaldos, las provincias, todos le van a estar reclamando plata al gobierno nacional para poder pagar los aguinaldos en las provincias. Es decir, yo diría por abajo de las patas este número, lo cual va a implicar, digamos, mucha necesidad de emisión adicional, ya va a tener que pedir más, probablemente, o más bonos dólar link o más bonos con SER, vamos a ver, probablemente durante diciembre, y también plata al Banco Central, más plata al Banco Central. Con lo cual, básicamente, va a terminar el financiamiento del Banco Central probablemente cerca de 1,9 billones de pesos. Para que se den una idea, la base monetaria es 2,3 billones de pesos. Pero hay algo más de pragmatismo. Si quieren que el plan patear funcione, van a tener que ser más pragmáticos todavía la primera mitad del año. Porque la primera mitad del año se juntan dos problemas grandes, ¿no? Una es, en febrero cae la demanda de dinero. ¿Vieron? La demanda de dinero sube ahora porque todos para las fiestas queremos tener más efectivo y las vacaciones. Ahora bien, llega febrero y cae la demanda de dinero. Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, en los 2 primeros años de Macri, se comió la mague 2 veces con esto de febrero. No bajó la tasa, digamos, no subió la tasa o bajó anticipadamente la tasa en febrero, en el momento que bajaba la demanda de dinero y la inflación se le disparó. Entonces, en febrero tenés el primer problema. Y el segundo problema es que, yo dije, acá el problema es que sobran pesos, y faltan dólares. El problema ahora les voy a mostrar que en el primer trimestre las exportaciones de cereales y oleaginosas son muy bajos. Entonces, mi punto es, si realmente quieren que el plan patear le funcione y tirar hasta abril, que es donde viene la cosecha, lo que tienen que hacer es, vamos a tener que ver mucha más emisión de dólar link y o SER. Dependiendo del mes, por ejemplo, yo creo que la inflación de noviembre va a salir más baja que la de octubre, probablemente caiga un poquitito la demanda de SER temporariamente, la brecha con los pesos que tienen que emitir en diciembre para adornar a todo el mundo, básicamente probablemente la brecha suba un poco, va a haber demanda de dólar link, en enero van a tener que salir con dólar link, por ponerles un ejemplo. Si no se manejan con este pragmatismo de ofrecer lo que el mercado quiere, aunque sea un gran costo futuro, no van a llegar al plan pateado. Porque fíjense, si el rollover de pesos es muy bajo, le tienen que pedir tanta plata al Banco Central que la brecha se vuelve insostenible de nuevo. Ese es el problema. Entonces, esto es lo que veo. Conclusión, veo nuevamente, el plan patear hoy tiene más chances de lo que era hace un tiempo. Yo sigo pensando que hay que devaluar y que lo mejor sería devaluar en enero. No se equivoquen, sigue siendo mi escenario central que hay algo de devaluación en enero, pero les veo más chances de sobrevivir unos meses más. Y eso es en base a lo que está pasando afuera, la soja, el maíz, Brasil, también el tema del COVID que está mejorando y permite ver la economía, y un poquito más de pragmatismo, los 2 factores locales, tanto en lo fiscal con un poco más de ajuste y en la estrategia de financiamiento. Ahora bien, el problema, porque si hubiera más reservas y no siguieran perdiendo reservas, yo digo, llegan seguro. Porque no, cuando vos te mejoró tanto la situación internacional y te mostraron más pragmatismo, decís, ¿por qué no van a llegar? Bueno, el problema es que no hay casi reservas, ahora voy a mostrar más números, que pierden, o sea, han ganado últimamente un poquito, digamos, pero siguen perdiendo. En noviembre se perdieron casi 1.200 millones de reservas, en intervención en el Banco del Mercado se perdieron casi 300 millones, o sea, las reservas siguen cayendo, está bien, una tasa menor, pero siguen cayendo, sigue perdiendo mediante intervención. Los argentinos compramos todo lo que podemos, obviamente no se vieran ayer uno intentaba entrar al home banking y tenés como un turno para entrar al home banking. Está bien,
estas son las compras de dólares de la gente, de lo que ustedes pueden comprar por el home banking, vamos a poner así. Y fíjense cómo, claro, en volumen, el volumen está medido acá, en el eje izquierdo, son miles de millones de dólares. Fíjense, post-paso, 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares en un solo mes. Post-cepo caen mucho, vuelven a subir cuando sube la cantidad de gente. Estos son los millones de personas que compran, sube mucho la cantidad de gente que compra, hasta que imponen estas restricciones adicionales donde, no sé, tenés que haber nacido entre las 3 y las 5 de la mañana de un día impar y presentarte en ayunas para comprar dólares. Y bueno, con eso lograron básicamente disminuir la compra de dólares en los últimos meses. Pero cuando no puedes comprar dólares y tenés demasiados pesos y tenés una brecha gigante y sospechás que la importación va a estar cada vez más cerrada, lo que pasa es que el balance comercial, vos te comprás todo lo importado que puedas, o te comprás algo nacional. Si te comprás un Fiat producido en Córdoba, una parte importante de los componentes son importados, con lo cual al final ahí también estás consumiendo dólares, aunque el producto sea un producto nacional. Y esto es lo que está pasando cuando miramos el balance comercial en base caja, que son los dólares que entran y salen. Esto es el balance cambiario del Banco Central. Miren cómo el balance comercial, primer semestre 2019, primer semestre 2020, cómo se desplomó, con importaciones creciendo, ¿sí? Lo mismo tercer trimestre, lo mismo octubre, es decir, con exportaciones muy bajas, porque obviamente hay incentivo a subfacturar, a sacarlo vía Paraguay, o a no exportar. Con el cepo 2011-2015, la cantidad de empresas que exportaron se desplomó, la cantidad de empresas. Es decir, esto es muy dañino para las exportaciones y muy estimulante para todo lo que uno logre importar. Entonces, por eso digo que a pesar de que mejoró la situación del mundo, Brasil, el COVID, la estrategia de financiamiento, el fiscal, el hecho que lleguen o no, todavía pende un hilo, y yo todavía pienso que no llegan. De nuevo, si me preguntan hace 2 semanas, 3 semanas, le decían no llegan seguro. Hoy le digo no llegan igual. Pero no llegan, ya no digo no llegan seguro. ¿Por qué? ¿Por qué sigo pensando que no llegan? Bueno, porque al final no hay reservas casi. No hay reservas. Las reservas brutas, ¿sí? El 23 de noviembre, último, creo que mañana sale el dato nuevo, 38.945, pero cuando uno le saca el swap de China, que no lo pueden ejecutar por alguna razón, los depósitos de los bancos, esto es la contrapartida de los depósitos en dólares, estos son depósitos del gobierno, que yo pienso que están ahí para intervenir, ¿no? Digo, para pagar deuda, no para intervenir, otros swaps que hay, el oro, los derechos especiales de giro. ¿Por qué los saco yo? Bueno, porque no es que el Banco Central no pueda vender el oro. Colombia vendió, cuando el oro estaba al punto máximo, hizo un trade buenísimo, vendió oro. Pero acá, si ustedes, imagínense que se enteren que el Banco Central está vendiendo oro, o sea, es como la joya de la abuela, salen corriendo. Entonces, las reservas son negativas, es una situación muy delicada. Hay muy poco resto, y por eso yo sigo pensando que no llegan, porque hay muy poca reserva, y este incentivo a que se vayan las reservas, si bien no te dejan que se vayan vía comprar por el home banking, que se vayan vía importaciones o no exportaciones, es muy grande y no hay mucho resto. Entonces yo en realidad lo que pienso que si ellos fueran pragmáticos como están mostrando el pragmatismo, harían una mini devaluación ahora en enero, 10%, una cosa así, para ganar aire, para tratar de reducir esa brecha, para aumentar el incentivo también para que el exportador, cuando llegue la cosecha, venda la cosecha y no la guarde en silobolsas. Ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que yo creo, pero este es el plan patear. Yo creo, a diferencia de lo que dicen los funcionarios del gobierno dicen el tipo de cambio está en equilibrio, no necesitamos devaluar, y yo estoy en desacuerdo con eso. Y les voy a mostrar acá una razón. Obviamente esto no es un argumento digamos, con un modelo, ni mucho menos, pero sí es un argumento de juicio de valor y que me parece muy importante. Cuando uno mira, esta es una serie de tipo de cambio real de Argentina, tipo de cambio ajustado por inflación. La azul es con el dólar, la colorada es contra toda la canasta de monedas que tradea la Argentina. Es la equivalente a la que yo les mostré antes para Chile, Brasil, etc. Yo digo, este tipo de cambio está al promedio histórico, este es el promedio histórico. En Brasil y Chile, que tienen 10 veces menos problemas que nosotros, está depreciado 10 a 20, 30% del promedio histórico. ¿Por qué Argentina no? ¿Por qué Argentina? El tipo de cambio es como en inglés dicen un shock absorber. El tipo de cambio, cuando un país está en problemas, es el que tiene que absorber el shock.
es el que tiene que devaluar, depreciarse la moneda local para poder permitir a los productores locales estar en mejores condiciones competitivas. La Argentina no está en una situación competitiva. Si estuviera competitiva, ¿por qué restringe las importaciones? Entonces, básicamente yo creo que una devaluación es necesaria. Como digo, la discusión acá está entre si logran llegar a la elección 2020. Si me hubieran preguntado hace 2 o 3 semanas, yo le diría, no llegan ni locos a la elección. Hoy digo, tienen una chance, por todas las razones que les conté. Sigo pensando que no, pero tienen una chance. Y básicamente esta es la situación. Ahora, mientras tanto, la inflación se despertó. Obviamente la inflación no va a saltar, así como vimos acá en, no sé, en septiembre de 2019 o en marzo, hasta que no salte el tipo de cambio. Estas barras de acá son altas porque saltó el tipo de cambio el mes anterior. ¿Me explico? Entonces, la inflación va a crecer. Yo creo que en noviembre va a ser un poquito más baja de lo que fue en octubre, que fue 3,8 mes contra mes a nivel nacional, pero mismo sin la devaluación del peso, lo que nosotros vemos es que la presión inflacionaria está ahí y que el gobierno va a tener que ir descongelando distintas cosas que nos van a poner un piso de inflación relativamente elevado. Lo vemos en alimentos. Nosotros medimos inflación semanal de alimentos, viene relativamente elevado, un piso de 3% todos los meses. Y eso que hay una gran parte de alimentos que están como controlados. Hay precios máximos claros, o no sé, como pónganle el nombre que quieran, pero hay acuerdos de precios, básicamente, donde los productores no pueden subir un montón de precios de panificados, de aceites, de lácteos, de conserva, de bebidas no alcohólicas. Fíjense, esto es tomando el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un poquito más de granularidad en los datos. Estos son los precios congelados, o con acuerdos libres, digamos, claros, como quieran llamarlo, y estos son los libres. ¿Cuáles son los libres? Los libres son carne y frutas y verduras. Entonces, fíjense cómo hay una brecha acá del 15%. Cuando uno habla además con los empresarios de estas empresas, dicen, si no subimos, vamos a tener problemas. Tenemos problemas porque tenemos problemas para pagar salarios, tenemos problemas de... Van a tener que restringir la producción, va a tener que haber desabastecimiento. Entonces, acá tiene que haber un descongelamiento, descongelamiento viene de prepagas, ya empieza a subir transporte, por ejemplo, el subte en la Ciudad de Buenos Aires, van a venir a partir de marzo las tarifas. Miren lo que es el retraso de tarifas con respecto al IPC. Es una manera de mirar el retraso, no es el retraso real, digamos, ¿no? El retraso real uno tiene que mirarlo contra los costos, pero sí nos da una idea de cómo se fue atrasando transporte, electricidad, gas. Entonces, básicamente, la inflación va a subir. Entonces, lo que nosotros vemos es que vamos a tener un 2020 con una inflación más alta, con un tipo de cambio que termine con una devaluación importante. De nuevo, acá la gran pregunta está en el timing, con una recuperación de la economía, yo diría que digamos, va a depender un poco cómo manejen la devaluación y la situación política, cuánto crece la economía. Pero básicamente recuperación va a haber, la discusión es cuánto. Como digo, cuando uno suma estas dos cifras para Chile, da prácticamente empatado, o un poquito de caída para Brasil, da prácticamente empatado. Argentina, fin de 2021, el PBI va a estar todavía muy por debajo de lo que fue 2020. Yo creo que el plan patear, podrán llegar a las elecciones si quieren, digamos, con pragmatismo y ayuda del contexto internacional, pero no va a evitar una crisis. Yo creo que la situación de la inversión en Argentina, del sentimiento empresario, digamos, la Argentina va a experimentar una crisis. O sea, la crisis esta yo creo que se va a agravar porque la devaluación va a venir, como digo, antes o después, y la gran pregunta es para dónde salimos disparados después. A mí mis clientes de afuera sobre todo me dicen, ¿qué va a hacer Argentina? Bueno, yo creo que una opción es que vayamos a Venezuela, obviamente. Yo creo que no es lo que va a pasar, creo que somos muy distintos a Venezuela, no va a pasar. Va a haber intentos, pero no va a pasar. Lo que creo que es más razonable que pase es, como en todos los países, la resiliencia es la característica más importante, o sea, la resiliencia de las estructuras económicas, institucionales, que la Argentina siga siendo la Argentina. Es decir, ¿qué es la Argentina? Bueno, un país donde cada tanto hay periodos buenos cada tanto hay periodos malos. Los periodos malos lamentablemente exceden los buenos, y es un país con declive relativo, pero no algo, no una venezualización, digamos, ¿no? Sino que alternamos periodos buenos con periodos malos. Y lo que uno ojalá se logre
después de esta crisis, que yo creo que viene con devaluación incluida antes o después, es reforma. Por eso también escribí el libro. Yo creo que hay la posibilidad de... Las crisis abren posibilidades de reforma. Miren lo que pasó post-hiperinflación en el 89. Creo que hay una posibilidad de reforma y de, básicamente, de que emerja una coalición pro-reforma de centro que pueda implementar ciertos cambios en la Argentina. Bueno, dejo el debate más filosófico para lo práctico. Nosotros nos preguntan, ¿qué es mejor, dólar link, SER? Fui de lo filosófico a lo práctico y con esto ya termino. Cuando uno mira el número frío, y conste que esto lo venimos diciendo antes del 3.8 de inflación de octubre, tanto muy de corto plazo como si uno hace un experimento un año, esto es un experimento un año que hacemos nosotros con nuestros pronósticos, SER mata dólar link. ¿Por qué de corto plazo? Porque bueno, la inflación de ahora de noviembre va a ser probablemente un poquito más baja, pero va a ser todavía alta. Digamos, se venga el costo, la inflación de diciembre va a ser alta. ¿Me explico? Entonces es como que de corto plazo está eso, de muy, muy de corto plazo, y a un año también. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema obviamente que si realmente viene la devaluación en enero, o sea, yo no me jugaría a tener todo en SER y nada en dólar link, se los voy a poner así, mismo con estos números fríos. ¿Por qué? Porque si viene la devaluación en enero, como yo todavía sigo pensando que es bastante probable, y de corto plazo el dólar link le va a matar al SER. Va a matar al SER. ¿Por qué? Porque la inflación tarda en dispararse. Entonces, me parece a mí que, de nuevo, por más que el número frío empuje a los bonos SER, el análisis básicamente para nosotros es, digamos, de mínima tener un combo entre los dos. Y lo que no hay que tener, a pesar de que los números fríos dan mal, es tasa fija, en nuestra opinión, porque no nos olvidemos que lo que yo presenté acá es un escenario relativamente benigno, que es donde manejan la devaluación y manejan todo relativamente bien, pero convengamos en que la posibilidad de que haya un escalamiento todavía mucho mayor de inflación y de espiralización de devaluación, inflación, no es menor, no es un escenario menor, y en ese escenario tener tasa fija sería un poco una locura. Bueno, yo con esto termino, ya me extendí demasiado. Muchas gracias, Marcos. Muy clara la exposición. Abro, si quieren, el lugar para preguntas, que pueden ir escribiendo en la sección de preguntas y respuestas que tienen en su panel inferior. No sé si alguno del equipo nuestro quiere iniciar con alguna consulta. Puedo empezar yo, si les parece. Da la sensación de, Marcos, muy buena la exposición ante todo, da la sensación de que esos 10, 15 puntos porcentuales que mostrabas en retorno entre SER y dólar link debería ser el costo de la opcionalidad por estar parado en un dólar link ante una eventual devaluación del dólar, ¿no? Del oficial. Eso te lo dejo como pregunta. Y otra pregunta relacionada a eso es, vos mencionabas la posibilidad eventual de que en enero puedan llegar a ser una devaluación no tan mayúscula, pero de alrededor del 10%, como un potencial camino a seguir por parte del gobierno. ¿Cómo ves ante esa eventual, asumamos que es un 10% en enero? ¿Cómo ves el pass-through de inflación según tus números de regresión? ¿Cómo ves que funciona el pass-through hacia inflación con un 10% en enero? Y con cuánto tiempo puede llegar a darse esa suba de inflación con una devaluación del 10%. Sí. Bueno, primero aclaremos, yo creo igual que su plan A es no devaluar, convengamos, ¿no? Acá es una cuestión de que se vean medio como forzados porque están con pocas reservas y dicen, bueno, dado que estamos forzados, hagamos algún ajuste intentando minimizar el impacto, es decir, no que sea no un mega ajuste, sino algo 10-15%, eso lo quiero aclarar. A ver, sí, lo que pagás con el dólar link es la opcionalidad, porque vos acordate cómo funciona esto. A mí me acuerdo un amigo / cliente, cuando era todo el tema de los holdouts y todo eso, que me decía,
me decía mi jefe, está todo este debate en la prensa del posible default, te estoy hablando de 2014, ¿no? 2013-2014. Me decía, mi jefe, si yo estoy lleno de bonos de Argentina y estaba todo esto en la prensa, me va a decir, che, vos sos tonto, o sea, es como que está todo el mundo diciendo Argentina puede ir a default por este tema y vos estás lleno de bonos argentinos. Entonces, lo mismo te pasa con la devaluación, ¿no? Es decir, vos no querés estar todo en ser porque, porque mirá, Marco Buscali hizo un análisis y tal otro economista que la inflación va a dar más, te quedan bonos ser a un año de retorno a ganar más, porque la verdad, yo no les estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, si viene la devaluación, te decís, che, todo el mundo estaba hablando de una potencial devaluación. ¿Qué estabas mirando? ¿El diario de China? No sé, ¿entendés? O sea, entonces, claramente es como un seguro que estás pagando, ¿eh? Y estás pagando un seguro porque, bueno, es un evento de una probabilidad incierta, relativamente elevada, pero que si te pega, te mata, y vos estás todo en cero, y te digo, si estás en tasa fija, te mata, ¿eh? Entonces, obviamente, por eso yo les digo, el cálculo así finito dice mejor ser, pero yo no los estoy diciendo estén todo en ser ni de cerca, ¿eh? Entonces, número uno. Número dos, el pass-through, y bueno, va a depender. El pass-through depende en los países. O sea, en general el pass-through en Argentina es elevado. Eso está claro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la unidad de cuenta de la Argentina para un montón de cosas es el dólar. Entonces vos te vas a dar vuelta y aunque, no sé, te ibas a comprar un caño para hacer algo en tu casa y el tipo, el que te lo vende, aunque no le hayan subido el precio, apenas venga la devaluación, va a dar vuelta como el chiste de Manolito que decía 69 y lo da vuelta y va a poner 96. ¿Eh? Entonces, eso pasa. Ahora bien, cuán grande es, depende en qué contexto lo hagas. ¿Por qué lo digo? Las devaluaciones tienen patrón más alto cuando peor es la situación fiscal. Si vos haces una devaluación y la situación fiscal la tenés más o menos controlada, el pass-through es menor, porque el aumento de demanda agregada es menor. ¿Eh? Entonces, ahí depende, ¿qué van a hacer ellos? ¿Es una devaluación donde, no sé, tiran por la borda ese intento de ir ajustando un poquito las cuentas fiscales o no? Te voy a poner ejemplo, una mala devaluación. 2014 fue una mala devaluación. O sea, obviamente a ellos les sirvió porque llegaron las elecciones, pero no sé si te acordás, devaluaron en enero y la inflación se comió la devaluación en muy pocos meses. ¿Eh? No es que no les sirvió, porque al final tiraron hasta la elección 2015, pero fue una devaluación muy inefectiva, con un pass-through altísimo. ¿Eh? Te voy a poner otro ejemplo de cómo depende de cuál sea el estado de demanda agregada. 2002, el tipo de cambio se va a 1 a 3,70, 4, la inflación ese año fue el 40%. ¿Por qué? Bueno, porque había una mega recesión en el medio. El gran ajustador de la Argentina se llama Eduardo Duhalde. ¿Entendés? Entonces, lo que digo, yo no lo sé ahora, porque además no sé si viene la devaluación, yo no sé si será con este ministro de Economía, con este presidente del Banco Central, qué pasará con la coalición, con la coalición de gobierno. Yo diría, términos generales, el pass-through es alto en Argentina. Ahora bien, ¿cuán alto? Depende de datos que hoy no tenemos, que es en qué condiciones le implementan, quién le implementa y cuál es el plan general del gobierno. ¿Es dentro de un acuerdo con el fondo donde bajo una consistencia fiscal o no? Esas son las preguntas, la que no tengo respuesta. Lo que en general es alta, eso lo sabemos. ¿Viste? Yo te mostré el gráfico, las dos devaluaciones que hubo el año pasado, que fueron marzo y agosto, tuviste un salto inflacionario inmediato. Después vuelve para bajar, pero tenés un pass-through elevado. Gracias. Marcos, te hago una consulta. Muy buena la exposición. Quería saber si ves un potencial desdoblamiento en el tipo de cambio futuro, por un lado, y por el otro, simulando este escenario de devaluación en enero o un poco más adelante, ¿cómo ves al Banco Central manejando lo que son las tasas de intereses? A ver, si vienen convalidando mayores tasas, viene de alguna manera corriendo por detrás de la inflación, generando tasas reales negativas, en un esquema, entiendo yo, que con el fin de que las empresas consigan créditos reales negativos y de ese lado fomentar el nivel de actividad. Entonces, en ese caso, ¿cómo ves las tasas? ¿Seguimos en un esquema de tasas reales negativas o pensás que puede llegar a subir las tasas antes de la devaluación a un nivel importante, digamos? Llamado carry trade en época veo muy difícil que este gobierno vaya a un esquema de tasas reales positivas, la verdad. Lo veo muy, muy difícil.
muy difícil, y te digo, con este nivel de LELIC, obviamente hasta lo veo, no te digo peligroso, pero obviamente te genera una bola muy grande de... Todo ese debate que tuvimos con Sturzenegger, imagínate ahora, es parte de un número mucho mayor, ¿no? Yo lo veo políticamente muy difícil que vayan a tasas reales positivas. La primera parte era de la pregunta... Desdoblamiento cambiario. Desdoblamiento. Y es un tema de debate. Yo creo que no quiere, este ministro no quiere. El Fondo Monetario yo creo que no quiere tampoco. Pero es un tema de debate. O sea, yo no lo puedo descartar acá. Para que la gente entienda, el desdoblamiento es que en vez de haber restricción cuantitativa, es una segmentación de mercado. Es decir, vos no es que, vieron que ahora vos podés comprar $200 y, como digo, naciste entre la 1 y las 3 de la tarde con DNI impar. Bueno, la restricción cuantitativa. Con el desdoblamiento te dicen, vos podés comprar todo lo que quieras, pero al financiero. Podés vender también al financiero. Tiene algunas ventajas del desdoblamiento. Porque vos ahí podrías, toda la gente que tiene la plata offshore, vos podrías traerla declarada, podrías traer la plata y en vez de tener que ir por el Blue, el contado con liquidez, todo un lío, podrías ir por el home banking a hacer la venta de dólares, ¿no? Y después estaría el comercial, donde hay distintas versiones. O sea, Argentina tuvo un tipo de cambios no solamente dual, sino múltiple, ¿no? La exportación que me gusta va a un tipo de cambio más alto que la que no me gusta, ¿viste? La que no le gusta al funcionario, ¿no? La importación que me gusta, que es la importación de insumos para, no sé, para los celulares de Tierra del Fuego, va a un tipo de cambio más bajo que la importación de BMW que no me gustan. O sea, puede haber distintas variantes, pero en términos genéricos es un comercial y un financiero, vamos a poner así, en términos genéricos. Tenés un problema para resolver muy complicado ahí, que es este. El problema para resolver complicado es qué haces con las deudas registradas. ¿Qué haces con las deudas registradas? Porque si vos mandás a todas las empresas y a las provincias a comprar los dólares para pagar la deuda del financiero, las mataste. Y si no lo haces, si decís, no, estas quedan en el comercial, te van a acusar de darle seguro de cambio, como hizo Cavallo. Y este es un ministro, yo creo que este es un ministro que, según me dicen gente que lo trata con él y todo, que tiene mucho miedo a todas las cuestiones legales, personales. Yo creo que eso es un impedimento personal. Acuérdate de nuevo, si él desdobla y manda a todas las empresas financieras, mató al sector privado, porque ¿cómo vas a pagarla? Tenés una deuda en dólares y tenés que pagarla 150, ¿cómo la pagás? Entonces eso es número uno. Y si no lo haces, te van a decir, esto es un seguro de cambio, y le van a meter juicios, pero hasta el día del arquero. Y eso le tiene un miedo tremendo, Guzmán. Entonces, bueno, puede ser que sea con otro ministro también. Yo no lo puedo descartar, pero entiendo que el gobierno lo resiste, que este equipo lo resiste mucho. Y si yo tuviera que apostar, lo resiste por una cuestión inclusive judicial personal. Marcos, ¿tenés algún comentario de tipo más informal de lo que fue la última visita del fondo, interrumpida por el virus, pero sí. A ver, comentario de pasillo de que si se avanzó o no se avanzó, si parte del ajuste que estamos viendo, aumento de tarifas y demás, está consensuado o no, y en qué estado está esa negociación? Muy lento. ¿O fue un fracaso? No, yo no pondría un fracaso, pero va todo muy lento. Eso me dicen, de buena fuente, muy lento todo. Y yo te diría, el Fondo Monetario no se mete en... A ver, te voy a poner un ejemplo que de nuevo me llega de muy buena fuente. Vieron que está el debate de la reforma de la movilidad jubilatoria. La fórmula que tiene el gobierno, lo que implica, que quiere proponer el gobierno de nuevo ahora, lo que implica es que en un país que se normaliza, las jubilaciones van a crecer como porcentaje del PBI de nuevo. O sea, tiene razón el gobierno que es favorable a los jubilados, porque vos piensen ustedes, es una fórmula que vos ahora la fórmula para explicar a la gente es, la fórmula de Macri, vamos a poner así, es 70% inflación, 30% salarios, con un ajuste trimestral en base a información del pasado, siempre tiene un rezago del pasado, ¿no? Es la fórmula nueva, que es la fórmula que estaba antes de 2017, es 50% salarios, 50% recaudación del ANSES. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto, también, pagadero cada 6 meses con un rezago, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Vos partís, el punto de partida de hoy es un punto de partida con salarios reales bajos y con recaudación baja.
Entonces, en un país que se normaliza, el salario real va a crecer desde hoy, y desde el punto de vista y la recaudación también va a crecer. Entonces, tiene razón el gobierno, la fórmula nueva es beneficiosa para los jubilados. Ahora bien, el Fondo Monetario no te va a decir no hagas esa fórmula. Vos, como país, hacé lo que quieras. A mí lo que me tengo que mostrar, si vos le querés pagar más a los jubilados, ¿de dónde vas a hacer el ajuste fiscal? Porque vos, si querés pagar la deuda con nosotros, con el mercado, tenés que ajustar fiscalmente. El fondo no se mete, no tiene autoridad para decirte no hagas esta reforma jubilatoria. Lo que te dice es, puedes hacer lo que quieras. Ahora, a mí mostrarme cómo vas a llegar al número fiscal. Eso sí yo tengo derecho a vetártelo, porque al final yo te hago un programa o no te hago un programa. ¿Me explico? Entonces yo creo que ese es el estado de discusión hoy. Es un estado que va muy lento, y que tiene obstáculos importantes, yo diría. Ok. Te hago una pregunta más de mercado que hace alguien de los presentes, a ver si te animas a responder, pero tiene que ver con la dinámica de los movimientos últimos en los activos argentinos. Todo lo que es equity o renta variable tuvo una mejor performance que lo que es renta fija. Y en esa línea preguntan eventualmente, de cara a todas estas restricciones o estas intervenciones, ¿cuáles sectores serían eventualmente los más favorecidos en materia de las acciones que tenemos disponibles en Argentina, como para tomar una posición ahí, si te animás a orientarnos? O sea, la pregunta es, ¿te animás a más sector financiero o te animás a más sector industrial? Haciendo las salvedades de flujos, de liquidez y de ponderancia en los diferentes índices que tienen los diferentes sectores. Sí, yo no sigo acciones, hago la aclaración, Iván. Entonces no sé si me animo a recomendar sectores. Está claro que a ver, te pregunto a vos también. Para mí, parte de la discrepancia bonos-acciones que tuvimos últimamente es que vos, del lado de los bonos, tenés un vendedor diario con una cartera gigante para vender, que son la ANSES y el Banco Central, ¿no? O sea, piensen, entre los dos tenían 25.000, 30.000 millones de dólares para vender cuando empezó todo esto, y van vendiendo, no sé, 15 palos por día. En acciones no tenés ese tema, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las principales diferencias, es decir, que benefician equity contra bonos. Después, el punto de partida de equity en todo el mundo emergente, como les dije, era un punto bajo, en Argentina más aún. Y en Argentina, a partir de 2000, en algún momento va a empezar el trade de nuevo de cambio de gobierno, aunque bueno, ya todos sabemos que el cambio de gobierno puede fallar y que los que pueden venir no son Maradona, me parece que el mercado ya aprendió, pero acordate de lo que fue 2013. El punto mínimo del equity hasta estos nuevos mínimos fue junio de 2013, cuando Massa dice que va a competir contra Cristina Kirchner. Entonces, en algún momento, 2021, se va a empezar a jugar en el mercado de equity, sobre todo, yo creo, el trade del cambio de gobierno, digamos, ¿no? De la elección, vamos a poner así. Entonces, yo creo que eso es lo que beneficia. Ahora, sectores en sí, yo no sé, porque no miro precios, o sea, entonces no tengo idea, y yo no estoy invertido en equity argentina en este momento, como para tener un view personal. Está bien, simplemente para escuchar un poco, pero entendemos claramente que la mejor performance del equity local también viene de la mano de lo que viene haciendo Brasil y el resto de los mercados emergentes las últimas semanas. Y tal vez, además, si querés, además del flujo vendedor del central, tal vez tengamos el flujo vendedor de estos fondos que licitaron en las últimas licitaciones, se sacaron los pesos y recibieron deuda en dólares, y eventualmente ahí es la gran duda de si están vendiendo o están manteniendo eventualmente esas posiciones. Claro. Pero, siendo casi las 11, Marcos, la verdad que queremos agradecerte el hecho de que nos hayas acompañado. Seguramente te vamos a volver a invitar en 2021 para compartir algunos de estos ciclos. La verdad que un placer poder estar iniciando este diciembre con vos. A todos los que están conectados, agradecerle, a todo el equipo de Petrini Valores también agradecerle el acompañamiento, y para los presentes y los que nos vienen siguiendo regularmente en esta serie de ciclos de webinars, la semana que viene vamos a tener una charla un poquito más táctica con alguna de las principales sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, donde vamos a discutir un poquito más la parte táctica y profundizar todo esto que bien marcaba Marcos, pero para conocer una opinión más de tipo local y alguien que está operando mucho la curva de pesos. Así que ya van a recibir la invitación prontamente. Marcos, muchísimas gracias a todo nuestro equipo y a todos
los conectados. Quedamos en contacto. Gracias a todos ustedes. Gracias, Marcos. Chao, chao, hasta luego. Que le vaya muy bien, ¿eh?